Un ranchero poderoso regresa después de años al lugar más doloroso de su pasado, la casa donde perdió todo. Pero lo que encuentra lo destroza por completo. Una viuda exhausta, con 2 niños descalzos y ropa gastada, sobrevive entre las ruinas del mismo techo que un día lo vio a él pasar hambre, frío y abandono. Ella baja la cabeza esperando ser expulsada como siempre. Los niños se esconden detrás de su madre con una tristeza que no pertenece a su edad. El hombre podría irse, seguir su camino y olvidar lo que vio, pero algo dentro de él se quiebra. Lo que hace a continuación desafía toda lógica. No es caridad, es algo más profundo, algo que ni él mismo entiende del todo. Y cuando un enemigo despiadado llegue amenazando con quitarles todo, la decisión de ese ranchero pondrá en marcha una cadena de eventos que nadie pudo prever. ¿Por qué ese hombre arriesga todo por una familia de extraños? La respuesta cambiará su vida para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Haz clic en el botón de me gusta y quédate conmigo hasta el final de esta historia. Tiene un desenlace diferente a todas las demás historias, y creo que será difícil que no derrames al menos una lágrima. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a unirte. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de estas narrativas que nos conectan, nos inspiran y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Cada historia es un viaje, y queremos que lo vivas con nosotros. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que siempre seas el primero en descubrir estos relatos que tocan el alma. Así que vamos con la historia. El viento del desierto levantaba remolinos de polvo rojizo bajo los cascos del caballo, mientras Ciro Montalvo avanzaba por el sendero que serpenteaba hacia las afueras de Pueblo del Sol, en el vasto desierto de Coahuila. Habían transcurrido más de 2 décadas desde la última vez que sus botas tocaron esa tierra, y cada metro recorrido traía consigo una avalancha de recuerdos que su mente, por años, había intentado sepultar. La desolación del hambre, el frío cortante de las noches sin cobijo, la punzante humillación de crecer desprovisto de todo. Pero el destino, con su caprichosa voluntad, lo había traído de vuelta. No como el niño descalzo y harapiento que una vez fue, sino como el ranchero más influyente de la región, un hombre cuya fortuna se medía en la extensión de sus tierras y en la robustez de su ganado. Ciro ajustó las riendas, su mandíbula tensa al divisar a lo lejos la silueta maltrecha de la casona vieja. Una punzada de incredulidad lo atravesó. Era posible. La estructura aún se mantenía en pie, aunque sus paredes agrietadas se inclinaban precariamente, como si el tiempo la hubiera torcido. El techo de lámina, hundido en varios puntos, revelaba la fragilidad de su existencia, y la puerta principal pendía de un único gozne oxidado, un mudo testimonio de abandono. Frente a la entrada, sentada sobre una piedra erosionada por el tiempo, una mujer joven de facciones marcadas por el cansancio y una mirada que parecía haber perdido todo brillo, observaba el horizonte. 2 niños pequeños, descalzos y vestidos con ropas tan desgastadas que apenas cubrían sus cuerpos, jugaban en silencio a su lado, sus movimientos lentos y carentes de la vitalidad propia de la infancia. Ciro detuvo su caballo, su corazón encogiéndose ante la escena. Aquella imagen era un eco perturbador de su propio pasado, una repetición cruel de lo que él mismo había experimentado bajo ese mismo techo. La mujer levantó la vista al escuchar el relincho del animal. Sus ojos, vacíos de esperanza, se encontraron con los de Ciro, y de inmediato su cabeza se inclinó en un gesto de sumisión aprendido, la reacción automática de quien solo espera la adversidad. Se puso de pie con dificultad, susurró algo a sus hijos y los colocó detrás de ella, protegiéndolos con su propio cuerpo. Los niños, un varón de unos 6 años y una niña de 4, se aferraron a su falda raída, sin emitir un solo sonido,
sus pequeños rostros reflejando una mezcla de curiosidad y temor. Ciro desmontó lentamente, consciente de que cualquier movimiento brusco podría ser interpretado como una amenaza. «Buenos días», dijo con voz firme, pero desprovista de agresividad. La mujer no respondió, solo apretó los labios y mantuvo la mirada fija en el suelo. Ciro dio un paso más cerca y volvió a hablar, esta vez con una suavidad que rara vez utilizaba. «No vengo a causarles daño, solo deseo saber cuánto tiempo llevan viviendo aquí». Ella tardó en responder, como si cada palabra le exigiera un esfuerzo inmenso. «2 años», murmuró finalmente, su voz apenas un hilo, «desde que mi esposo falleció». Ciro sintió un nudo en la garganta. 2 años en esa casa a punto de colapsar. 2 años sobreviviendo en las mismas condiciones que él había soportado de niño. Miró a los niños, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y miedo, y reconoció en sus ojos la misma tristeza ancestral que él había llevado consigo durante años. «¿Cómo se llama?», preguntó Ciro intentando romper el muro de silencio. «Aurora», respondió ella, aún sin levantar la vista. «Aurora Valdés. Y ellos son mis hijos, Gael y Luna». Ciro asintió despacio. El viento soplaba entre los mezquites cercanos, levantando más polvo, y el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. La escena tenía algo de irreal, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar olvidado. Ciro dio un paso hacia la casa y examinó las grietas en las paredes, el techo que amenazaba con derrumbarse, el piso de tierra donde antes había estado el fogón que él mismo había usado para calentar tortillas duras cuando no había nada más. «Yo viví aquí», dijo de pronto, y Aurora levantó la mirada sorprendida. «Hace muchos años, cuando era niño, esta casa era de mi familia, o lo que quedaba de ella». Su voz se volvió más grave, cargada de una emoción que no había sentido en décadas. «Perdí a mi madre aquí dentro. Murió de fiebre. Yo tenía 10 años». Aurora abrió los ojos con asombro. No sabía qué decir. Ese hombre elegante, montado en un caballo fino, con ropa limpia y botas de cuero, había sido igual que ella. Había pasado hambre en ese mismo rincón, había dormido bajo ese mismo techo roto, había llorado las mismas lágrimas. «Después de que ella murió», continuó Ciro, «me fui. No tenía nada ni a nadie. Trabajé en ranchos ajenos, dormí bajo los árboles, comí lo que me daban. Tardé años en levantar cabeza, pero lo logré. Y juré que nunca volvería a este lugar». Hizo una pausa y respiró hondo. «Pero aquí estoy». Aurora bajó de nuevo la mirada, avergonzada. «No sabía que esta casa era suya, señor. Si quiere que nos vayamos...» «No», la interrumpió Ciro con firmeza. «No quiero que se vaya». El tono de su voz sorprendió incluso a él mismo. Aurora lo miró con desconfianza, esperando la trampa, el engaño, el golpe que siempre llegaba cuando todo parecía mejorar. Pero en los ojos de Ciro no había burla ni crueldad, solo algo que ella no había visto en mucho tiempo: comprensión. «Escúcheme bien, Aurora», dijo él acercándose un poco más. «Yo sé lo que es vivir así. Sé lo que es levantarse sin saber si habrá comida. Sé lo que es dormir con miedo de que el techo se caiga encima. Y sé lo que es cargar el peso de la vergüenza, del rechazo, del hambre». Señaló a los niños. «Ellos no merecen esto. Usted tampoco». Aurora sintió que las lágrimas subían, pero se contuvo. No podía llorar frente a un extraño. No podía mostrar más debilidad de la que ya mostraba. Ciro se dio cuenta y dio un paso atrás dándole espacio. «Voy a ayudarla», dijo simplemente. «No por caridad, sino porque esta casa me dio refugio cuando no tenía nada, y ahora le toca a usted. Es justo». Antes de que Aurora pudiera responder, el sonido de cascos se escuchó a lo lejos. Ambos voltearon hacia el camino.
3 hombres a caballo se acercaban a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Ciro reconoció de inmediato al que venía al frente. Don Silvano Vargas, el agiota y latifundiario más inescrupuloso de la zona, conocido por sus tácticas de intimidación y por tomar tierras de familias vulnerables. Aurora palideció y retrocedió, empujando a sus hijos hacia la puerta destartalada de la casa. «Ese hombre», murmuró con terror en la voz, «viene por nosotros. Dice que esta tierra es suya. Nos ha amenazado antes». Ciro apretó los puños. Los 3 jinetes se detuvieron frente a ellos y don Silvano bajó del caballo con una sonrisa arrogante. Era un hombre corpulento, de bigote espeso y ojos fríos. «Montalvo», dijo con sorna, «no esperaba verte por aquí. ¿Vienes a reclamar tus ruinas?» «Esta casa no es tuya, Silvano», respondió Ciro con calma, aunque la tensión en su voz era evidente. «Tampoco es tuya», replicó don Silvano, mirando a Aurora con desprecio. «Y esa mujer no tiene ningún derecho a estar aquí. Llevo meses diciéndole que se largue». Ciro dio un paso adelante, colocándose entre don Silvano y Aurora. «Pues ahora te lo digo yo, no se va a ninguna parte». Don Silvano soltó una carcajada áspera y se acercó hasta quedar frente a frente con Ciro. «¿Y tú quién eres para decidir eso? ¿El salvador de viudas?», escupió al suelo. «Esta tierra la voy a tomar con ella o sin ella. Y si te metes en mi camino, Montalvo». No terminó la frase. Ciro lo agarró del brazo con fuerza, mirándolo directamente a los ojos. «Si vuelves a acercarte a esta mujer o a sus hijos, te juro que no vas a salir vivo de aquí». Su voz era baja, pero cada palabra resonaba como un disparo. Don Silvano intentó zafarse, pero la mano de Ciro no cedía. Los otros 2 hombres bajaron de sus caballos, listos para intervenir. En ese momento Gael, el niño mayor, salió de detrás de su madre y gritó con todas sus fuerzas: «¡Déjelo en paz!». Su voz pequeña rompió la tensión como un trueno. Aurora intentó detenerlo, pero el niño ya estaba corriendo hacia Ciro. Ciro soltó a don Silvano de inmediato y se agachó justo a tiempo para detener a Gael antes de que se estrellara contra las piernas de los hombres. El niño forcejeaba con los puños cerrados, respirando agitado, dispuesto a defender a ese extraño que había mostrado más bondad en 5 minutos que cualquier otra persona en 2 años. Aurora corrió hacia ellos, pálida, y jaló a su hijo hacia atrás con fuerza. «Perdónelo, señor», suplicó con voz temblorosa mirando a Ciro. «Es solo un niño, no sabe lo que hace». Ciro puso una mano sobre el hombro de Gael y lo miró con algo parecido al orgullo. «Sí sabe», dijo en voz baja. Luego se incorporó y enfrentó de nuevo a don Silvano, que ya había recuperado la compostura y los observaba con una mezcla de furia y desprecio. Los otros 2 hombres se mantuvieron cerca, las manos cerca de los cinturones donde llevaban las armas. «Esto no va a quedar así, Montalvo», amenazó don Silvano montando de nuevo en su caballo. «Tienes 24 horas para sacar a esa familia de aquí. Si no lo haces, volveré con más hombres y los echaré yo mismo, y a ti también si te interpones». Ciro no respondió. Se quedó quieto con la mirada fija en don Silvano hasta que los 3 jinetes dieron media vuelta y se alejaron al galope, dejando tras de sí otra nube de polvo. Cuando el sonido de los cascos se perdió en la distancia, Aurora se dejó caer sobre la piedra donde había estado sentada antes, abrazando a sus hijos contra su pecho. Luna lloraba en silencio y Gael apretaba los dientes, todavía con los puños cerrados. Ciro se acercó despacio y se agachó frente a ellos. «No va a volver», dijo con firmeza. «No mientras yo esté aquí». Aurora levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «Usted no entiende, señor. Ese hombre tiene dinero, tiene poder, puede traer a quien quiera. Nosotros no somos nada». «Ustedes son todo», respondió Ciro, y la sinceridad en su voz hizo que Aurora se quedara sin palabras. «Esta casa me salvó la vida cuando no tenía nada. Ahora me toca devolverle algo,
y ustedes están aquí por una razón. Se puso de pie y miró la construcción dañada. Mañana temprano voy a traer gente. Vamos a arreglar este lugar. Techo nuevo, paredes reforzadas, puertas que cierren bien. Y mientras tanto ustedes se quedan. Aurora negó con la cabeza incrédula. No puedo aceptar eso, señor, no tengo con qué pagarle. No le estoy cobrando nada, pero no hay peros, la interrumpió Ciro. Esto no es caridad, es justicia. Yo recibí ayuda cuando la necesité, ahora me toca darla. Gael soltó a su madre y dio un paso hacia adelante, mirando a Ciro con ojos brillantes. ¿De verdad va a arreglar la casa? Ciro asintió. De verdad. El niño extendió la mano pequeña y sucia, y Ciro la estrechó con cuidado como si sellara un pacto. Aurora observó la escena y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Al día siguiente, cuando el sol apenas despuntaba sobre las sierras, Ciro regresó acompañado de 6 hombres y 2 carretas cargadas con vigas de madera, láminas nuevas, sacos de cemento y herramientas. Aurora salió de la casona vieja con los niños, todavía medio dormida, sin poder creer lo que veía. Los trabajadores bajaron el material con rapidez y comenzaron a medir, a clavar, a reforzar. Ciro supervisaba todo, pero también trabajaba con sus propias manos, quitándose el sombrero y arremangándose la camisa. Durante los siguientes días, Aurora observó cómo aquella ruina se transformaba. El techo fue reemplazado por completo. Las paredes agrietadas fueron reforzadas con vigas y recubiertas con mezcla fresca. Las puertas y ventanas fueron instaladas con cuidado. Ciro pasaba las mañanas en el rancho y las tardes en la casa, asegurándose de que todo quedara bien. A veces traía comida, tortillas calientes, frijoles, carne seca, leche fresca. Aurora intentaba rechazarlo al principio, pero Ciro simplemente dejaba las cosas sobre la mesa improvisada y se iba a trabajar sin esperar agradecimientos. Una tarde, mientras los hombres descansaban bajo la sombra de un mezquite, Gael se acercó a Ciro con una piedra en la mano. «Mire lo que encontré», dijo emocionado. Era una piedra lisa, de color gris oscuro, con vetas brillantes. Ciro la tomó y la examinó con atención. «Es bonita», dijo, devolviéndosela. «Guárdala bien. ¿Usted cree que vale algo?», preguntó el niño. Ciro sonrió. «Tal vez no en dinero, pero sí en recuerdos. Las cosas que guardamos son importantes, aunque otros no las entiendan». Gael asintió serio y guardó la piedra en su bolsillo. Luna, más tímida, se acercó también y se quedó de pie junto a su hermano, observando a Ciro con curiosidad. Él notó que la niña tenía un corte reciente en la rodilla y se agachó para verlo mejor. «¿Qué te pasó?», preguntó con suavidad. Luna bajó la mirada. «Me caí», murmuró. Ciro sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y lo mojó con agua de su cantimplora. Limpió la herida con cuidado y la niña no se quejó. «Listo», dijo al terminar. «Ya va a sanar». Luna lo miró con ojos grandes y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Ciro sintió algo cálido en el pecho, algo que no había sentido en años. Aurora, desde la entrada de la casa, observaba la escena con el corazón apretado. Ese hombre no solo estaba reconstruyendo la casa, estaba reconstruyendo algo en sus hijos que ella creía perdido para siempre: la confianza. Pasaron 3 semanas. La casona vieja quedó terminada, sólida, habitable. Ciro contrató a una mujer del Pueblo del Sol para que trajera ropa nueva para Aurora y los niños, y también mandó hacer muebles sencillos, una mesa, sillas, camas con colchones limpios. Cuando todo estuvo listo, Aurora lloró. No pudo evitarlo. Se sentó en la nueva silla, en la casa que ahora parecía un hogar, y las lágrimas cayeron sin control. Gael y Luna la abrazaron, y Ciro, que había llegado para la inspección final,
Se quedó de pie en la puerta sin saber qué decir. «Gracias», murmuró Aurora entre sollozos. «Gracias, señor Montalvo. No tengo palabras para...» «No necesita palabras», dijo Ciro. «Solo cuide este lugar y cuídelos a ellos». Aurora asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ciro dio media vuelta para irse, pero antes de montar en su caballo se detuvo. Volteó hacia ella y habló con voz más baja. «Si necesita algo, lo que sea, mande aviso. Mi rancho está a 2 horas de aquí». «No está sola, Aurora». Ella lo miró sorprendida. Era la primera vez que alguien le decía eso desde la muerte de su esposo. Ciro montó y se alejó, pero algo había cambiado. Aurora lo sintió, aunque no supo explicarlo. Los meses pasaron. Ciro regresaba cada semana con alguna excusa: revisar el techo, traer provisiones, asegurarse de que todo estuviera bien. Aurora empezó a esperarlo. Preparaba café cuando sabía que llegaría, y los niños corrían a recibirlo como si fuera parte de la familia. Las conversaciones se volvieron más largas, más personales. Ciro le contó sobre su infancia, sobre los años duros, sobre cómo había levantado su rancho desde la nada. Aurora le habló de su esposo, Ramiro, de cómo había muerto en un accidente en la mina, de cómo había quedado sola con 2 niños y sin un peso. Una tarde, mientras tomaban café bajo el árbol de mezquite, Aurora mencionó algo que hizo que Ciro se quedara paralizado. «Mi esposo se llamaba Ramiro», dijo con nostalgia. «Ramiro Valdés». Ciro dejó la taza sobre la tierra y la miró fijamente. «Valdés». Aurora asintió. «Sí, él decía que su familia era de por aquí, del Pueblo del Sol, pero que se habían separado cuando era joven. Nunca me contó mucho. Creo que le dolía recordar». Ciro sintió que el mundo se detenía. Ramiro Valdés repitió con la voz rota. «¿De qué edad?» «Tendría 42 cuando murió. Hace 2 años». Ciro cerró los ojos. Las cuentas coincidían. La edad, el apellido, el lugar. Tenía una cicatriz en la mano derecha, murmuró entre el pulgar y el índice. Aurora abrió los ojos asombrada. «Sí, ¿cómo lo sabe?» Ciro tragó saliva y levantó su propia mano derecha, mostrando una cicatriz idéntica. «Porque nos la hicimos juntos jugando con un cuchillo cuando éramos niños. Ramiro era mi hermano». Aurora se levantó de golpe, derramando el café sobre la tierra seca. La taza rodó y se detuvo contra una piedra. «¿Su hermano?», repitió con la voz quebrada por la incredulidad. Ramiro era su hermano. Ciro asintió despacio, incapaz de hablar. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las dejó caer. Durante años había buscado a Ramiro. Había preguntado en pueblos, en ranchos, en minas, sin encontrar rastro. Habían tenido una pelea brutal cuando ambos eran jóvenes, un malentendido sobre dinero que los había separado para siempre. Ciro se había ido hacia el norte, Ramiro hacia las montañas. Nunca volvieron a verse, y ahora, después de tanto tiempo, descubría que su hermano había muerto hacía 2 años, dejando atrás a una viuda y 2 niños que vivían en la misma casa donde ambos habían crecido. «No puede ser», murmuró Aurora, llevándose las manos a la boca. «No puede ser». «¿Él nunca habló de mí?», preguntó Ciro con la voz rota. Aurora negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Solo una vez dijo que tenía un hermano, pero que se habían distanciado. Nunca me dio detalles. Creo que le dolía demasiado». Ciro se puso de pie y caminó hacia el árbol, dándole la espalda. Apoyó la mano contra el tronco y respiró profundo, intentando controlar la tormenta que sentía en el pecho. Gael y Luna salieron de la casa, alertados por el tono de las voces, y se quedaron quietos al ver a su madre llorando. «Mamá», preguntó Gael asustado. Aurora se limpió las lágrimas con rapidez y forzó una sonrisa. «Estoy bien, hijo, ve adentro con tu hermana».
Pero Gael no se movió. Miró a Ciro, que seguía de espaldas, y luego a su madre. «¿Qué pasa?» Ciro se dio la vuelta con los ojos rojos, se acercó a Gael y se agachó frente a él, mirándolo directamente. «Tu padre», dijo con voz firme pero emocionada, «era mi hermano. Eso significa que tú y tu hermana son mi familia». Gael parpadeó confundido. Luna se aferró a la falda de su madre. Aurora se arrodilló junto a ellos y los abrazó, intentando procesar lo que acababa de descubrir. El destino los había reunido de la manera más inesperada, y ahora todo tenía sentido. La compasión de Ciro, su insistencia en ayudar, su conexión inmediata con los niños. «Por eso», continuó Ciro con la voz más calmada, «no voy a dejarlos solos nunca. Ramiro era mi hermano, y aunque nos separamos, nunca dejé de pensar en él. Ahora sé que murió sin que yo pudiera pedirle perdón, sin que pudiera decirle que lo extrañé todos estos años». Miró a Aurora. «Pero ustedes están aquí, y mientras yo viva, ustedes van a tener todo lo que necesiten». Aurora sollozó de nuevo, esta vez sin intentar contenerse. Ciro la ayudó a ponerse de pie y por primera vez la abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, cargado de dolor y de alivio. Los niños lo rodearon y por un momento los cuatro se quedaron así bajo el mezquite, unidos por un lazo invisible que el destino había tejido con paciencia. Las semanas que siguieron fueron distintas. Ciro ya no llegaba solo para revisar la casa o traer provisiones. Ahora llegaba para quedarse, para compartir comidas, para escuchar las historias de Aurora sobre Ramiro, para conocer a los niños que llevaban la sangre de su hermano. Gael le mostraba las piedras que encontraba en el campo, y Ciro le enseñaba a distinguir las valiosas de las comunes. Luna, más callada, se sentaba junto a él cuando tallaba madera y lo observaba en silencio, fascinada. Una noche después de cenar, mientras los niños dormían, Aurora y Ciro se quedaron sentados afuera bajo las estrellas. El aire era fresco y el silencio del campo los envolvía como una manta. Aurora habló primero con voz suave. «Ramiro siempre decía que si algo le pasaba, yo debía ser fuerte, que no me rindiera». Hizo una pausa. «Pero cuando murió sentí que todo se acababa. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía nada. Solo tenía a los niños y ni siquiera sabía cómo alimentarlos». Ciro la escuchaba sin interrumpir. «Cuando usted llegó», continuó Aurora, «pensé que era otro hombre que venía a juzgarme, a echarme, pero fue lo contrario. Usted me devolvió algo que creí perdido, la dignidad». Volteó a mirarlo, y ahora sé que fue Ramiro quien lo mandó. Estoy segura. Ciro sonrió con tristeza. «Tal vez tengas razón. Tal vez esta fue su manera de perdonarme». «¿Perdonarlo? ¿Por qué?» «Por haberlo dejado ir, por no haberlo buscado más, por haber permitido que el orgullo nos separara». Aurora puso su mano sobre la de Ciro. «Usted no tiene nada que perdonarse. Ramiro tampoco guardaba rencor. Sé que no». El contacto de su mano fue suficiente para que Ciro sintiera algo que no había sentido en años. Calidez, compañía, algo parecido al amor. No dijo nada, pero apretó su mano con suavidad y ambos se quedaron así, mirando las estrellas, mientras el viento susurraba entre los mezquites. Los meses pasaron, y lo que había comenzado como un gesto de justicia se transformó en algo más profundo. Ciro empezó a pasar más tiempo en la casona vieja que en su propio rancho. Ayudaba a Aurora con las tareas, jugaba con los niños, reparaba lo que se rompía. Y Aurora, por su parte, comenzó a esperarlo con una emoción que no se atrevía a nombrar. Preparaba sus comidas favoritas, se arreglaba un poco más cuando sabía que llegaría. Sonreía cuando escuchaba el trote de su caballo a lo lejos. Una tarde, después de que los niños se durmieran, Ciro tomó coraje y habló. Estaban sentados en la mesa nueva con una lámpara de aceite entre ellos. «Aurora»,
dijo con voz seria. «Tengo que decirte algo». Ella levantó la vista, nerviosa. «¿Qué pasa?» «Llevo meses viniendo aquí y cada vez que me voy me cuesta más trabajo irme». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «No sé si es demasiado pronto o si está mal lo que siento, pero...» «No está mal», lo interrumpió Aurora con las mejillas sonrojadas. «Yo también lo siento». Ciro la miró sorprendido. «¿De verdad?» Aurora asintió con los ojos brillantes. «Ramiro fue el amor de mi vida y siempre lo será. Pero él ya no está, y yo sigo aquí. Y usted me hizo creer de nuevo que la vida puede ser buena». Ciro extendió la mano sobre la mesa y Aurora la tomó. «Entonces», dijo él con voz firme, «¿me dejarías cuidarte a ti y a los niños? No como un extraño, sino como su esposa», terminó Aurora sonriendo entre lágrimas. Ciro se levantó, rodeó la mesa y la abrazó. Fue un abrazo largo, lleno de promesas silenciosas, de esperanza, de un futuro que ambos se atrevían a imaginar. 3 meses después, se casaron en la pequeña iglesia del Pueblo del Sol. Gael y Luna fueron los padrinos, vestidos con ropa nueva que Ciro había mandado hacer. Aurora llevaba un vestido sencillo pero hermoso de color blanco y una flor en el cabello. Ciro, con su mejor traje, no dejó de mirarla durante toda la ceremonia. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los niños aplaudieron y Aurora lloró de felicidad. La vida en la casona vieja cambió por completo. Ciro se mudó con ellos y el lugar que había sido símbolo de miseria se convirtió en un hogar lleno de risas, de luz, de amor. Gael aprendió a montar a caballo. Luna ayudaba a Aurora en la cocina y Ciro trabajaba en el rancho durante el día, pero siempre regresaba antes del anochecer. Una noche, meses después de la boda, Aurora estaba ordenando unas cajas viejas que Ramiro había dejado en un rincón de la casa. Entre papeles amarillentos y herramientas oxidadas, encontró un diario doblado con el nombre de Ciro escrito en la parte de afuera. El corazón le dio un vuelco, lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Era la letra de Ramiro, inconfundible. «Ciro, si algún día lees esto, quiero que sepas que te perdono y espero que tú también me perdones. Fuimos tontos, hermano. Dejamos que el orgullo nos separara, pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de extrañarte. Si algo me pasa, cuida de Aurora y de mis hijos. Sé que tú lo harías mejor que nadie. Te quiero, hermano, siempre». Aurora dejó caer el diario y corrió a buscar a Ciro, que estaba afuera, revisando el corral. «¡Ciro!», gritó con la voz rota. Él se dio la vuelta alarmado, y ella le extendió el diario con manos temblorosas. Ciro lo leyó y cuando terminó, las lágrimas corrieron por su rostro sin control. Se abrazaron en medio del campo, bajo la luz de la luna, mientras el viento mecía los mezquites. Y en ese momento, ambos supieron que Ramiro había estado con ellos todo el tiempo, guiándolos, perdonándolos, uniéndolos. Pero la paz no duraría mucho. A la mañana siguiente, cuando Ciro salió a revisar el campo, encontró una escena que le heló la sangre. El perro de Gael, Coraje, que había desaparecido días antes, estaba colgado sin vida de una rama de mezquite cercana a la casona vieja. En la tierra, junto al cuerpo inerte del animal, había un billete ensangrentado. Ciro lo recogió con manos temblorosas y leyó: «Esta tierra tiene un nuevo dueño. El próximo en desaparecer será uno de ustedes. Atentamente, S.V.» Ciro se quedó de pie, la mandíbula apretada y los puños cerrados. El mensaje brillaba bajo la luz del amanecer, oscuro y amenazante. Don Silvano Vargas había cumplido su palabra. No había olvidado y ahora venía por todo. Por la tierra, por la casona vieja, por la tranquilidad que Ciro había construido con tanto esfuerzo. Respiró hondo, intentando controlar la furia que le hervía en el pecho,
y volteó hacia la casa. Aurora estaba en la puerta con el rostro pálido, una mano sobre el pecho. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. Ciro caminó hacia ella y la tomó de los hombros con firmeza. «Lleva a los niños adentro. Cierra las puertas. No salgas hasta que yo regrese». «¡Ciro!», exclamó Aurora, su voz un grito de súplica. «No», la interrumpió Ciro mirándola directamente a los ojos. «Confía en mí. Voy a arreglar esto». Ella asintió, aunque el miedo le apretaba la garganta. Ciro besó su frente con ternura y se dirigió al establo. Montó su caballo y salió al galope hacia el pueblo del sol, levantando una nube de polvo tras de sí. Sabía exactamente dónde encontrar a don Silvano, en la cantina, rodeado de sus hombres, alardeando de lo que había hecho. Cuando Ciro llegó al pueblo del sol, el sol ya estaba alto. Desmontó frente a la cantina y empujó las puertas con fuerza. El lugar se quedó en silencio. Don Silvano estaba sentado en una mesa al fondo con 3 de sus hombres bebiendo tequila y riendo. Al ver a Ciro, su sonrisa se ensanchó. «Montalvo», dijo con sorna, «veo que recibiste mi mensaje». Ciro caminó hacia él con pasos lentos y firmes. Los clientes de la cantina se apartaron sabiendo que algo grave estaba por suceder. Don Silvano se puso de pie, todavía sonriendo, pero sus hombres ya tenían las manos cerca de las armas. «Mataste a mi perro», dijo Ciro con voz calmada, pero cargada de amenaza. «Y voy a matar más si no te largas de esas tierras», replicó don Silvano acercándose. «Te advertí, Montalvo, esa casa, esa tierra, todo eso es mío, y esa viuda tuya también si quiero». No debió haber dicho eso. Ciro lo golpeó con tanta fuerza que don Silvano cayó de espaldas, derribando la mesa y las botellas. El ruido del vidrio rompiéndose llenó la cantina. Los hombres de don Silvano se levantaron de inmediato, pero antes de que pudieran sacar sus armas, la voz del comisario Navarro resonó desde la entrada. «¡Quietos todos!», ordenó el comisario, un hombre mayor de bigote blanco y mirada severa. Entró con 2 ayudantes armados y el ambiente se tensó aún más. Don Silvano se incorporó, limpiándose la sangre del labio. «Comisario», dijo con una sonrisa forzada, «qué oportuno, Montalvo acaba de agredirme. Y tú acabas de confesar que mataste a su perro y amenazaste a su familia», respondió Navarro con frialdad. «Lo escuché desde afuera». Don Silvano palideció. «Eso fue una broma». «No me pareció una broma», dijo el comisario acercándose. «Y tampoco me parece una broma que lleves meses amenazando a familias enteras para quedarte con tierras que no te pertenecen». Miró a Ciro. «Montalvo, ¿tienes pruebas de lo que hizo?». Ciro asintió. «El perro de mi hijo está muerto. El mensaje está escrito con su sangre y hay testigos que lo vieron rondando mi propiedad anoche». Navarro volteó hacia don Silvano. «Vas a pagar por ese animal, y si vuelves a acercarte a la propiedad de Montalvo o a su familia, te vas a pudrir en la cárcel, ¿entendido?». Don Silvano apretó los dientes, humillado. Sus hombres bajaron la mirada sin atreverse a intervenir. El comisario señaló la puerta. «Lárgate y reza para que no encuentre más pruebas en tu contra». Don Silvano salió de la cantina arrastrando los pies, seguido por sus hombres. Ciro lo observó irse, sabiendo que la amenaza había terminado. Navarro le puso una mano en el hombro. «Hiciste bien en venir, Montalvo. Ese tipo lleva años abusando de la gente. Ya era hora de que alguien le plantara cara». Ciro asintió. «Gracias, comisario». «No me agradezcas. Solo cuida a tu familia». Cuando Ciro regresó a la casona vieja, Aurora salió corriendo a recibirlo. Lo abrazó con fuerza, temblando de alivio. Gael y Luna aparecieron detrás de ella, y los 4 se quedaron abrazados en medio del campo, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Esa noche, sentados alrededor de la mesa, Ciro les contó todo lo que había pasado. Aurora escuchaba con los ojos llorosos,
y los niños, aunque asustados, se sentían seguros al saber que el hombre que ahora era su padre había protegido el hogar. «Ya pasó», dijo Ciro tomando la mano de Aurora. «Don Silvano no va a volver y si lo hace, el comisario se encargará de él». Aurora apretó su mano. «Tenía miedo de perderte. No me vas a perder nunca». Gael, desde su silla, habló con voz seria. «Papá», dijo, y fue la primera vez que llamó a Ciro de esa manera. Ciro sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de él. «Tu otro papá era como tú». Ciro sonrió con tristeza. «Era mejor que yo. Era valiente, trabajador y te amaba más que a nada en el mundo. Y ustedes eran amigos. Éramos hermanos, y aunque nos separamos, siempre lo quise. Siempre». Gael asintió pensativo. Luna, más pequeña, preguntó con voz suave. «¿Él está en el cielo?» «Sí», respondió Ciro con la voz rota, «y nos está cuidando desde allá». Los meses siguientes fueron de paz. Ciro amplió el rancho, compró más ganado, y la casona vieja, que había sido una ruina, se convirtió en el centro de una nueva vida. Aurora floreció, su rostro recuperó el color, sus ojos volvieron a brillar y su risa llenaba el hogar. Gael aprendió a trabajar la tierra junto a Ciro y Luna comenzó a ir a la escuela del Pueblo del Sol, caminando cada mañana con su hermano. Una tarde, mientras Ciro reparaba una cerca, Aurora se acercó con una sonrisa misteriosa. «Tengo algo que decirte», dijo, y su tono hizo que Ciro dejara el martillo y la mirara con atención. «¿Qué pasa?» Aurora tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Vamos a tener un hijo». Ciro se quedó sin palabras. La emoción lo golpeó como una ola y abrazó a Aurora con tanta fuerza que ella rió entre lágrimas. «¿De verdad?», murmuró contra su cabello. «De verdad». Ciro se arrodilló frente a ella y besó su vientre con ternura. «Gracias», susurró, «gracias». Gael y Luna, que habían estado jugando cerca, corrieron hacia ellos al ver el abrazo. «¿Qué pasó?», preguntó Gael. Aurora sonrió. «Van a tener un hermanito». Los niños gritaron de alegría y se unieron al abrazo. Los cuatro se quedaron así en medio del campo, mientras el viento soplaba suave y las sierras se recortaban contra el cielo azul. Nació un niño sano y fuerte. Ciro lo sostuvo en sus brazos mirándolo con asombro y supo de inmediato cómo se llamaría. «Ramiro», dijo con voz firme. «Se va a llamar Ramiro». Aurora asintió llorando de felicidad. Era la manera perfecta de honrar al hombre que los había unido sin saberlo, al hermano que Ciro había perdido, pero que ahora vivía en ese niño, en esa familia, en ese hogar. Los años pasaron. La casona vieja se llenó de risas, de recuerdos, de momentos felices. Gael creció y se convirtió en un hombre trabajador, igual que su padre y su tío. Luna se volvió maestra y enseñaba en la escuela del Pueblo del Sol, y el pequeño Ramiro, con los ojos de su madre y la determinación de su padre, crecía rodeado de amor. Ciro, ya mayor, se sentaba cada tarde bajo el mezquite, mirando el campo que había trabajado toda su vida. Aurora se sentaba a su lado tomando su mano, y juntos veían el atardecer. A veces hablaban de Ramiro, del hermano que había muerto, pero que nunca se había ido realmente. Otras veces simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la paz que habían construido juntos. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las sierras, Ciro volteó hacia Aurora y sonrió. «¿Sabes?», dijo, «esta historia nunca fue sobre la casa, ni sobre el dinero, ni sobre la tierra». Aurora lo miró con curiosidad. «Entonces, ¿de qué fue?». «De familia», respondió Ciro. «De perdón, de encontrarnos cuando más lo necesitábamos». Aurora apretó su mano. «Y de amor». Ciro asintió. «Sí, de amor». Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, los dos
Se quedaron allí bajo el árbol que los había visto crecer, que los había visto sufrir y que ahora los veía vivir en paz, porque al final eso era lo único que importaba, estar juntos, honrar el pasado y construir un futuro lleno de esperanza. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar el desierto de Coahuila, cuando Ciro Montalvo, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, se detuvo frente a la escena desoladora. El perro de Gael, Coraje, que había desaparecido días antes, estaba colgado sin vida de una rama de mezquite cercana a la casona vieja. En la tierra, junto al cuerpo inerte del animal, había un billete ensangrentado. Ciro lo recogió con manos temblorosas y leyó: «Esta tierra tiene un nuevo dueño. El próximo en desaparecer será uno de ustedes. Atentamente, S.V.» Ciro se quedó de pie, la mandíbula apretada y los puños cerrados. El mensaje brillaba bajo la luz del amanecer, oscuro y amenazante. Don Silvano Vargas había cumplido su palabra, no había olvidado y ahora venía por todo. Por la tierra, por la casona vieja, por la tranquilidad que Ciro había construido con tanto esfuerzo. Respiró hondo, intentando controlar la furia que le hervía en el pecho, y volteó hacia la casa. Aurora estaba en la puerta con el rostro pálido, una mano sobre el pecho. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. Ciro caminó hacia ella y la tomó de los hombros con firmeza. «Lleva a los niños adentro. Cierra las puertas. No salgas hasta que yo regrese». «Ciro», exclamó Aurora, su voz un grito de súplica. «No», la interrumpió Ciro, mirándola directamente a los ojos. «Confía en mí. Voy a arreglar esto». Ella asintió, aunque el miedo le apretaba la garganta. Ciro besó su frente con ternura y se dirigió al establo. Montó su caballo y salió al galope hacia el pueblo del sol, levantando una nube de polvo tras de sí. Sabía exactamente dónde encontrar a don Silvano, en la cantina, rodeado de sus hombres, alardeando de lo que había hecho. Mientras Ciro cabalgaba, su mente revivía la imagen de Coraje, el perro que Gael había rescatado de la calle y que se había convertido en su sombra. Recordó la alegría del niño al jugar con él, la lealtad incondicional del animal. La crueldad de don Silvano no tenía límites. No solo quería la tierra, quería sembrar el terror, destruir cualquier atisbo de felicidad. La furia de Ciro se mezclaba con una determinación férrea. No permitiría que ese hombre arruinara la vida de Aurora y los niños, no después de todo lo que habían pasado, no después de haber encontrado el perdón y el amor en ese lugar. La imagen de Ramiro, su hermano, apareció en su mente. Ramiro, que había sido un hombre de paz, pero que también había sabido defender lo suyo. Ciro sintió que no solo luchaba por su nueva familia, sino también por el legado de su hermano, por la memoria de un hombre bueno que había sido arrebatado demasiado pronto. Al llegar al pueblo del sol, Ciro desmontó frente a la cantina con una calma engañosa. El sol del mediodía caía a plomo, y el calor del desierto no hacía más que avivar la tensión en el ambiente. Empujó las puertas de madera con una fuerza que hizo temblar los goznes. El murmullo de las conversaciones cesó de golpe. Don Silvano estaba sentado en una mesa al fondo, con 3 de sus hombres bebiendo tequila y riendo ruidosamente. Al ver a Ciro, su sonrisa se ensanchó, una mueca de burla que no llegó a sus ojos fríos. «Montalvo», dijo con sorna, su voz resonando en el silencio. «Veo que recibiste mi mensaje. ¿Te gustó mi pequeño regalo?» Ciro avanzó hacia él con pasos lentos y firmes, cada uno resonando como un tambor en el piso de madera. Los pocos clientes de la cantina se apartaron, buscando refugio en las esquinas, sabiendo que algo grave estaba por suceder. Don Silvano se puso de pie, todavía con esa sonrisa arrogante, pero sus hombres ya tenían las manos cerca de las armas que llevaban en sus cinturones. «Mataste a mi perro», dijo Ciro con voz calmada, pero cargada de una amenaza apenas contenida. Sus ojos, oscuros y penetrantes,
no se apartaban de los de don Silvano. «Y voy a matar más si no te largas de esas tierras», replicó don Silvano, dando un paso al frente, su rostro endurecido. «Te advertí, Montalvo, esa casa, esa tierra, todo eso es mío, y esa viuda tuya también si quiero». No debió haber dicho eso. La mención de Aurora, el desprecio en su voz, fue la chispa que encendió la furia de Ciro. Sin dudar, lo golpeó con tanta fuerza que don Silvano cayó de espaldas, derribando la mesa y las botellas de tequila. El ruido del vidrio rompiéndose llenó la cantina, un estruendo que pareció despertar a todos de su letargo. Los hombres de don Silvano se levantaron de inmediato, sus manos ya sobre las empuñaduras de sus armas, listos para la confrontación. Pero antes de que pudieran reaccionar, la voz del comisario Navarro resonó desde la entrada, autoritaria y severa. «¡Quietos todos!», ordenó el comisario, un hombre mayor de bigote blanco y mirada penetrante, que entró con 2 ayudantes armados. El ambiente se tensó aún más, la amenaza de un tiroteo flotando en el aire. Don Silvano se incorporó con dificultad, limpiándose la sangre que le brotaba del labio partido. «Comisario», dijo con una sonrisa forzada, intentando recuperar algo de su dignidad. «Qué oportuno. Montalvo acaba de agredirme. Y tú acabas de confesar que mataste a su perro y amenazaste a su familia», respondió Navarro con frialdad, sin apartar la vista de don Silvano. «Lo escuché desde afuera». Don Silvano palideció, su arrogancia desvaneciéndose. «Eso fue una broma». «No me pareció una broma», dijo el comisario acercándose. «Y tampoco me parece una broma que lleves meses amenazando a familias enteras para quedarte con tierras que no te pertenecen», miró a Ciro. «Montalvo, ¿tienes pruebas de lo que hizo?». Ciro asintió, su voz firme. «El perro de mi hijo está muerto. El mensaje está escrito con su sangre y hay testigos que lo vieron rondando mi propiedad anoche». Navarro volteó hacia don Silvano, su rostro inexpresivo. «Vas a pagar por ese animal, y si vuelves a acercarte a la propiedad de Montalvo o a su familia, te vas a pudrir en la cárcel. ¿Entendido?». Don Silvano apretó los dientes, humillado. Sus hombres bajaron la mirada, sin atreverse a intervenir. El comisario señaló la puerta. «Lárgate y reza para que no encuentre más pruebas en tu contra». Don Silvano salió de la cantina arrastrando los pies, seguido por sus hombres, su figura encorvada por la derrota. Ciro lo observó irse, sabiendo que la amenaza por el momento había terminado. Navarro le puso una mano en el hombro. «Hiciste bien en venir, Montalvo. Ese tipo lleva años abusando de la gente. Ya era hora de que alguien le plantara cara». Ciro asintió. «Gracias, comisario. No me agradezcas. Solo cuida a tu familia». Cuando Ciro regresó a la casona vieja, el sol ya comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Aurora salió corriendo a recibirlo, su rostro marcado por la preocupación. Al verlo sano y salvo, lo abrazó con fuerza, temblando de alivio. Gael y Luna aparecieron detrás de ella, sus pequeños rostros reflejando la ansiedad que habían sentido. Los 4 se quedaron abrazados en medio del campo, un pequeño oasis de paz en la inmensidad del desierto, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Esa noche, sentados alrededor de la mesa, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, Ciro les contó todo lo que había pasado en el pueblo del sol. Aurora escuchaba con los ojos llorosos, las manos entrelazadas sobre la mesa, y los niños, aunque asustados por la historia de la confrontación, se sentían seguros al saber que el hombre que ahora era su padre había protegido el hogar y a su familia. «Ya pasó», dijo Ciro tomando la mano de Aurora y apretándola con suavidad. «Don Silvano no va a volver y si lo hace, el comisario se encargará de él». Aurora apretó su mano, sus ojos aún húmedos. «Tenía miedo de perderte». «No me vas a perder nunca», respondió Ciro,
su voz llena de una promesa inquebrantable. Gael, desde su silla, habló con voz seria, su mirada fija en Ciro. «Papá», dijo, y fue la primera vez que llamó a Ciro de esa manera. Ciro sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de él, una emoción profunda que lo llenaba de un nuevo sentido de pertenencia. «Mi otro papá era como tú», continuó Gael, su voz infantil pero llena de convicción. Ciro sonrió con tristeza, un recuerdo agridulce de su hermano. Era mejor que yo. Era valiente, trabajador, y te amaba más que a nada en el mundo. «¿Y ustedes eran amigos?», preguntó Luna, su voz suave y curiosa. «Éramos hermanos», respondió Ciro, su voz ligeramente quebrada por la emoción. «Y aunque nos separamos, siempre lo quise, siempre». Gael asintió pensativo, asimilando la información. Luna, más pequeña, preguntó con voz aún más suave: «¿Él está en el cielo?». «Sí», respondió Ciro con la voz rota por las lágrimas contenidas, «y nos está cuidando desde allá». Los meses siguientes fueron de una paz que la casona vieja no había conocido en mucho tiempo. Ciro amplió el rancho, compró más ganado y con el tiempo, la casona vieja, que había sido una ruina y un símbolo de miseria, se convirtió en el centro vibrante de una nueva vida. Aurora floreció. Su rostro recuperó el color. Sus ojos volvieron a brillar con la luz de la esperanza y su risa, antes tan escasa, ahora llenaba el hogar. Gael aprendió a trabajar la tierra junto a Ciro, sus manos pequeñas familiarizándose con las herramientas y los ritmos del campo. Luna, con su espíritu curioso, comenzó a ir a la escuela del Pueblo del Sol, caminando cada mañana con su hermano, sus pasos ligeros y llenos de ilusión. Una tarde, mientras Ciro reparaba una cerca en los límites de la propiedad, Aurora se acercó a él con una sonrisa misteriosa, sus ojos brillando con una emoción contenida. «Tengo algo que decirte», dijo, y su tono hizo que Ciro dejara el martillo y la mirara con atención, sintiendo un presentimiento. «¿Qué pasa?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Aurora tomó su mano y con delicadeza la colocó sobre su vientre. «Vamos a tener un hijo», susurró, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Ciro se quedó sin palabras. La emoción lo golpeó como una ola, una marea de alegría y asombro que lo dejó sin aliento. Abrazó a Aurora con tanta fuerza que ella rió entre lágrimas, sus cuerpos unidos bajo el vasto cielo del desierto. «¿De verdad?», murmuró Ciro contra su cabello, apenas creyendo lo que escuchaba. «De verdad», confirmó Aurora, su voz un susurro de pura dicha. Ciro se arrodilló frente a ella y besó su vientre con ternura infinita. «Gracias», susurró, su voz embargada por la emoción. «Gracias». Gael y Luna, que habían estado jugando cerca, corrieron hacia ellos al ver el abrazo, sus rostros llenos de curiosidad. «¿Qué pasó?», preguntó Gael, sus ojos grandes y expectantes. Aurora sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro. «Van a tener un hermanito», anunció. Los niños gritaron de alegría, sus voces infantiles resonando en el aire, y se unieron al abrazo, formando un círculo de amor y felicidad. Los cuatro se quedaron así en medio del campo, mientras el viento soplaba suave y las sierras se recortaban majestuosamente contra el cielo azul, testigos silenciosos de la promesa de un futuro. 9 meses después, la casona vieja se llenó de un nuevo tipo de alegría, con el nacimiento de un niño sano y fuerte. Ciro lo sostuvo en sus brazos, mirándolo con asombro y una ternura que nunca había imaginado. En ese instante, supo de inmediato cómo se llamaría. «Ramiro», dijo con voz firme, pero llena de emoción. «Se va a llamar Ramiro». Aurora asintió, llorando de felicidad, sus ojos fijos en el pequeño ser que unía aún más a su familia. Era la manera perfecta de honrar al hombre que los había unido sin saberlo.
al hermano que Ciro había perdido, pero que ahora, de alguna manera, vivía en ese niño, en esa familia, en ese hogar que habían construido juntos. El nombre de Ramiro se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio constante de la bondad que había sembrado las semillas de su felicidad. Los años pasaron, tejiendo una rica tapicería de vida en la casona vieja. El lugar que una vez fue un símbolo de abandono y miseria, ahora resonaba con risas, con el bullicio de los niños, con el eco de innumerables recuerdos felices. Gael creció y se convirtió en un hombre trabajador, fuerte y honorable, siguiendo los pasos de Ciro y honrando la memoria de su padre biológico. Aprendió a manejar el rancho, a cuidar el ganado, a leer las señales del desierto con la sabiduría de los viejos. Luna, con su espíritu dulce y su mente brillante, se volvió maestra y enseñaba en la pequeña escuela del Pueblo del Sol, compartiendo su conocimiento y su amor por el aprendizaje con las nuevas generaciones. Y el pequeño Ramiro, con los ojos penetrantes de su madre y la determinación silenciosa de su padre, crecía rodeado de un amor incondicional, un niño feliz y curioso que exploraba el mundo con la seguridad de saberse amado y protegido. Ciro, ya con el cabello salpicado de canas y las manos curtidas por el trabajo de toda una vida, se sentaba cada tarde bajo la sombra protectora del viejo mezquite, el mismo árbol que había sido testigo de su regreso, de su dolor y de su renacimiento. Desde allí contemplaba el vasto campo que había trabajado con tanto esmero, las tierras que ahora eran suyas, no por herencia, sino por el sudor de su frente y la fuerza de su voluntad. Aurora se sentaba a su lado, su mano suave buscando la suya, y juntos veían el atardecer, un espectáculo diario de colores que pintaba el cielo del desierto. A veces hablaban de Ramiro, del hermano que había muerto, pero que nunca se había ido realmente, cuya presencia se sentía en cada rincón de su hogar, en cada sonrisa de sus hijos. Otras veces simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la paz profunda que habían construido juntos, una paz ganada con esfuerzo y amor. Una tarde, mientras el sol se ponía majestuosamente tras las sierras, tiñendo el horizonte de oro y púrpura, Ciro volteó hacia Aurora y sonrió, una sonrisa que reflejaba la plenitud de su alma. «¿Sabes?», dijo, su voz suave y reflexiva, «esta historia nunca fue sobre la casa, ni sobre el dinero, ni sobre la tierra». Aurora lo miró con curiosidad, sus ojos llenos de la sabiduría que solo el tiempo y las experiencias pueden otorgar. «Entonces, ¿de qué fue?», preguntó. «De familia», respondió Ciro, su mirada fija en el horizonte. «De perdón de encontrarnos cuando más lo necesitábamos, de entender que a veces los caminos más dolorosos nos llevan a los destinos más hermosos». Aurora apretó su mano, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud y amor. «Y de amor», añadió ella, su voz apenas un susurro. Ciro asintió. Su sonrisa se hizo más amplia. «Sí, de amor. Un amor que se construye, que se gana, que se comparte». Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, salpicando la oscuridad con puntos de luz, los dos se quedaron allí, bajo el árbol que los había visto crecer, que los había visto sufrir y que ahora los veía vivir en paz. Porque al final, eso era lo único que importaba: estar juntos, honrar el pasado sin dejar que definiera su presente, y construir un futuro lleno de esperanza, un legado de amor que trascendería el tiempo y las adversidades. La casona vieja, una vez un lugar de dolor, se había transformado en el corazón de su familia, un testimonio silencioso de que los finales más hermosos a menudo nacen de los comienzos más dolorosos, y que la verdadera riqueza reside en los lazos que se forjan con el corazón. Querida comunidad de Cuentos de Viuda, al escuchar la historia de Ciro y Aurora, es fácil sentir que estamos presenciando un milagro, una trama tejida por el destino
con hilos de dolor y esperanza. Pero más allá de la ficción, esta narrativa nos susurra una verdad profunda, que incluso en los momentos más oscuros, cuando la soledad parece envolvernos y el futuro se muestra incierto, no estamos solos. Las conexiones más inesperadas, los actos de bondad más simples, tienen el poder de transformar vidas enteras, de sanar heridas que creíamos eternas y de construir un hogar donde antes solo había ruinas. Quizás hoy te encuentres en tu propia casona vieja, sintiendo el peso de un pasado difícil o la incertidumbre de un mañana. Quiero que sepas que tu historia importa, que tu fuerza es admirable y que, al igual que Aurora encontró a Ciro, y Ciro encontró en esa familia el propósito que buscaba, tú también eres parte de una comunidad que te abraza. No estás sola en tus luchas, en tus sueños, en tus esperanzas. Aquí en Cuentos de Viuda, compartimos estas historias para recordarnos que la resiliencia es nuestra herencia, que el amor siempre encuentra un camino y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser el ángel en la vida de alguien o de encontrarlo cuando más lo necesita. Juntos construimos este espacio de amparo y conexión. Gracias por ser parte de nuestra familia.